Señora Presidenta, colega parlamentario. Este es un debate que permite, de alguna manera, de cara al país, poder debatir, discutir sobre un asunto que ustedes vienen manejando, sobre todo en algunos sectores donde se produce mayor irracionalidad, falta de tolerancia y, por supuesto, irrespeto a la Constitución en sus conceptos de pluralidad, de pensamiento diverso. España es un país que tiene un sistema de partidos donde los diputados son electos y ellos eligen al jefe del gobierno, al presidente del gobierno, porque además es un país de monarquía, pero hay un jefe de gobierno que posterior a la dictadura de Franco lograron desarrollar ese sistema de gobierno. Exactamente, una democracia parlamentaria. En Venezuela, la definición de la democracia, tal y como está en la Constitución, no solo puede ser evaluada por una visión que uno la interprete para tomarla de ella y luego traer a la Asamblea un planteamiento que, más que tener que ver con un debate político, realmente es, yo lo veo así, y respeto la visión que ustedes lo vean, muy vergonzoso. El proyecto de país al que los venezolanos apostamos, y esto sería bien bueno que alguna vez el diputado vicepresidente proponente lo entendiera, el proyecto de país al que los venezolanos apostamos está ideado, diseñado, construido y votado por los venezolanos en 1999, ratificado nuevamente por el país en el 2007, cuando se propuso cambiar la reforma, cuando se le ha consultado al pueblo. Por supuesto que las leyes que se han aprobado aquí, que nosotros hemos hecho cuestionamientos con la Constitución en la mano, son decisiones que las ha tomado el Parlamento Nacional. Esa Constitución, ese proyecto, fue encarnada por un liderazgo en ese momento y durante mucho tiempo, generando una carga de muchísima esperanza, que no necesitaba aprobar leyes ni punitivas ni impositivas a la sociedad, para que convocándola a ella iban a atender grandes problemas sociales, más en el marco de la justicia social que en el marco de la imposición por la vía de leyes. Y ese liderazgo, por muy importante que haya sido, no es el proyecto de país, como no lo son los partidos de la oposición, ni lo es el partido de gobierno. Si nosotros tuviéramos que decirle al país, los militantes de Podemos, en este caso hablo, cuando fuimos a buscar los votos para aprobar esa Constitución, en el 98, me acuerdo, lamentablemente, allí en la Victoria Figuera, en Aragua, no pudimos llegar a un acuerdo. Y bueno, apoyamos al gobierno y yo salí electo diputado sin el apoyo de ningún partido del Polo Patriótico. No me incorporé, pero luego la unidad fue más grande y fuimos a unas elecciones en el 2000 y allí fuimos electos con mucho más votos, porque estábamos en el marco de una unidad mayor. Pero lo más importante, a lo que nosotros apostamos, es a lo que está en la Constitución. Para darle un poco de continuidad a lo que planteaba el diputado Luis Díaz, en el libro Mein Kampf, en alemán, Mi lucha, de Adolfo Hitler, se habla en un aspecto de ese libro de la imprescindibilidad del líder.
Y resulta que con la imprescindibilidad del líder se fue justificando hacer cualquier cosa y se fue apartando, aunque nunca ellos lo tuvieron, y no estoy comparando al jefe del Estado con Hitler, pero estoy comparando los esquemas y los modelos que en el final del tiempo llevan a visiones absolutamente hegemónicas y totalitarias. Porque cuando no se respeta el pensamiento disidente, cuando no hay tolerancia para eso, se busca los atajos y los caminos jurídicos. Aquí hay un artículo de la Constitución que el diputado proponente de la ley, o de eso que de verdad no es ley, ese papel que traen para la Asamblea hoy, el artículo 201 dice: los diputados o diputadas, con su permiso, señora presidenta, son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto. No son sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino solo de su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal. Yo les digo a ustedes, llegará un momento en que tienen que hacerlo. Llegará un momento en que tienen que convocar a la disolución de ese proyecto y convocar entonces a una constituyente para que entonces le propongan al país lo que han querido venir imponiendo por vías que no son viables en esa constitución. Y por supuesto, en la medida en que sigan actuando en ese camino, se produce un mayor alejamiento de quienes creen hoy que por la vía de la violencia, de la fuerza, de la imposición, de construir leyes como las que se están construyendo como chorizos en este ayacazo de leyes en los últimos días de esta Asamblea, van a resolver el problema de las relaciones del Estado con la sociedad o de la relación del liderazgo que dirige el país circunstancialmente del gobierno con la sociedad, destruyendo las instituciones que deberían estarse construyendo. La construcción de una nueva institucionalidad democrática de este país, si lo vamos a hacer en el marco de esta Constitución, pasa porque lo hagamos respetando la Constitución. Es verdad que esa Constitución establece un conjunto de normas y un modelo amplio para desarrollar justicia social. Ahí está el desarrollo. Aquí no pudimos discutir nunca la ley del trabajo. Yo pensé que ustedes traían esa ley para hacer justicia con los trabajadores venezolanos. En estas últimas horas, que como decía la ciudadana presidenta anoche, las que han salido y las que falten por ahí en las comisiones por aparecer, ojalá aparezcan las leyes de seguridad social, que tienen que ver con la normalización del Estado con la sociedad y no dependan de la buena voluntad de lo que el jefe del Estado en un momento determinado pueda tener frente a un sector de ella, llámense educadores, médicos, enfermeras o cualquier sector de la sociedad, que siguen esperando después de muchos años por justicia social y que hemos tenido los recursos en este país en los últimos años para haber cumplido mucho más allá de donde hasta ahora se ha podido llegar. En ese planteamiento que hacía el diputado Luis Díaz, también la definición del pensamiento disidente de la manera más burda, quienes no tienen la capacidad de discutir más de 5 minutos una idea, lo que hacen es la intolerancia, decir, bueno, tú fuiste conmigo y yo puedo seguir violando la Constitución, pero como tú no me acompañas es traidor. Eso no es ahora que lo hemos oído, eso también lo escuchamos del fascismo, lo escuchamos de Mussolini y lo escuchamos del último dictadorcito que tuvimos en América Latina, como fue Noriega, que terminó organizando los camisas negras y las brigadas de la dignidad para caerle a palo
como cayó anoche un pobre hombre apuñaleado aquí en la esquina de San Francisco, mientras ustedes estaban reunidos, porque pasó gritando unas cosas allí. Y seguramente el AMPA común, pero él no estaba hablando del AMPA común. Como pasa, por ejemplo, con unos estudiantes que vinieron a traer un documento y los agredieron. Como pasó hoy en la mañana con unos señores que vinieron aquí a traer un documento, en su derecho están. Si no les gusta, no importa, revísenlo, no lo reciban, pero no tienen derecho a mandarle a caer a palo. Como esta asamblea le ha cerrado las puertas a quien no se pone la camisa y la cachucha roja, y cuesta un mundo que alguien aquí pueda ser atendido si no piensa igual que quienes tienen la hegemonía y el control de este Parlamento. Pero pasa en toda la sociedad. Entonces, a nosotros eso nos tiene muy sin cuidado, porque nosotros fuimos en el país a decirle a los venezolanos que acompañábamos y acompañamos este proyecto de país que está aquí desarrollado, y en la medida en que se fueron distanciando de él, nosotros nos fuimos distanciando de quienes lo niegan, originalmente como está, no con los atajos que se le han puesto en el camino. Como se le dijo al pueblo, Venezuela es un Estado descentralizado, federal, de derecho y de justicia. Venezuela no es un país donde un sector de la sociedad, llámese de izquierda o de derecha, pueda hacerse el dueño del país, teniendo la administración de una parte del Estado o de todo el Estado. Por eso es que si alguna ley, pero no puede llamarse así, algún papel puede catalogarse, absolutamente no como un adefesio antijurídico, sino como algo salido de las condiciones de respeto al ser humano, es esta. Y aquí la Un minuto, diputado. Y con esto termino, la disidencia que hemos tenido ha sido por esta Constitución, no ha sido por otras cosas, no ha sido porque hemos pedido puestos, porque hemos pedido cosas, no ha sido sino por esto, y esto es lo que nos mantiene a nosotros del lado del pueblo, y del lado de la Constitución nosotros iremos allí. Yo lamento que ustedes no tengan suficiente confianza en el próximo Parlamento que se vaya a entender, porque esa es una ley como para ponerle una pistola en la cabeza a aquellos que en algún momento se atrevan a decir una cosa distinta a la que ustedes como proyecto tengan en su cabeza, que no es el que tiene el país, que es la Constitución. Es todo, señora Presidenta y colegas parlamentarios. Gracias. Diputado